¿Qué es lo que comprende la diplomatura en coaching financiero? Tenemos una formación integral de 8 meses y esta integración de neurociencias, coaching ontológico y coaching financiero. Paso a paso, van a aprender a acompañar a personas y empresas con el método, claro, aplicable, fácil y comprobado, ¿no? Un método que tiene también una base biológica y de neurociencia de por qué funciona el método. Y la metodología es adaptada, diseñada exclusivamente para lo que es el coaching financiero, o sea, el acompañar a personas con objetivos financieros. Por eso es muy específica, ¿no? Lo bueno de la especificidad de la metodología es que está diseñada para acompañar a personas con objetivos financieros. También vamos a tener, obviamente, una alta demanda mundial en donde te vas a convertir en uno de los pocos coaches financieros, porque no existe la carrera, la estamos creando, la hemos diseñado nosotros, porque no existe esta integración de las tres disciplinas al servicio del coaching financiero. Van a estar preparados para justamente un mercado que crece abismalmente cada año. No solo tenemos problemas de escasez de dinero, sino también tenemos problemas de abundancia. La mayoría de las sesiones de coaching que me están pidiendo a mí es por el tema de abundancia. Che, cobré tal dinero, tengo tal ahorro, quiero preparar mi retiro. 60% los pedidos de coaching, a mí me pasa lo mismo, tiene que ver con lo financiero, ya sea con el trabajo, con la escasez, con dónde invertir, con emprender estrategias para poder ir a ciertos lugares que involucran a lo financiero. Así que hay una demanda altísima. Incluso orientarse puntualmente en el coaching financiero, ni hablar. Son entonces clases semanales, 1 hora y media de clase. Empezamos en marzo y el horario de Argentina es 19:30 a 21. ¿Sí? Los días jueves. Tenemos también otras sedes que están otros días y vamos a tener también una a la mañana próximamente. Así que si no pueden el jueves, pueden también hablar con a ver cómo se pueden acomodar en otros horarios. Y el contacto exclusivo para toda esta información es Nicolás Ferreira. Se pueden comunicar con él, acá les dejo el tema. O directamente pueden escribir info en el grupo y les va a llegar toda la información. Pero hay muy poco conocimiento. Por eso el coach financiero va a incorporar algunas herramientas financieras y un espectro del mundo de las finanzas que es grande, es muy grande y es mucho más amplio de lo que a veces consideramos que es financiero. Por ejemplo, la gente piensa que para invertir necesita dinero. Y una de las cosas que aprendemos es que no hace falta dinero para invertir. Te puedes apalancar en otras cosas. Obviamente que el dinero es uno de los factores que puede servir, pero no necesariamente necesitas dinero para comenzar a hacer inversiones. Lo que necesitas son una cantidad de herramientas, evidentemente, luego para así ir forjando un capital y entonces hacer crecer la inversión. Pero bueno, vimos eso, que hay muy poco conocimiento en el mundo de las finanzas y vamos a necesitar, y nosotros nos ocupamos de eso en la diplomatura, adquirir algunas herramientas también financieras, no para ser asesores financieros, no para ser asesores, para ser coaches financieros que acompañan a las personas en sus finanzas. Pero a diferencia del coaching ontológico, que el coach ontológico, por ejemplo, no interviene en el saber del coachee, sencillamente lo acompaña desde el no saber. En el coaching financiero hay una pequeña diferencia. El coach financiero tiene herramientas, no es un profesional de las finanzas, que pone a disposición del coachee, porque es muy difícil que una persona tenga cierto conocimiento del mundo de las finanzas. El coach financiero los tiene. Entonces facilita eso al servicio de su cliente para que pueda considerar ciertos asuntos. ¿No, Iván? Totalmente, y aparte te da una manera de pensar totalmente diferente. Cuando uno va trabajando los recursos personales a nivel financiero, que tiene que ver con la forma de pensar, las herramientas, distinguir lo que es un activo no rentable, un activo verdadero, te da una capacidad de acción totalmente diferente, en donde los negocios que ya están teniendo lo pueden rediseñar de una manera que les pueda generar ingresos pasivos. Entonces, no tiene que ver con cambiar su estilo de vida, con cambiar su identidad, con cambiar su profesión. Tiene que ver con ese mindset, esa manera de pensar desde lo financiero para diseñar un plan de vida al servicio de mi vida, no mi vida al servicio de mi negocio. Si yo quiero libertad de tiempo y estoy laburando todo el día, tengo un conflicto de valor. Si yo quiero más tiempo con mi familia los fines de semana y yo tengo que laburar los fines de semana y tengo conflicto de valor. Entonces, siempre es declarar los valores primero, qué es lo que realmente me importa en mi vida y tener la capacidad de diseñar mis negocios para que mis negocios estén en función
de mi vida, ¿sí? De lo que yo quiero, y no al revés. En este caso yo les quiero traer una experiencia que yo tuve, que en la primaria yo vi prosperidad en mi casa, que nos íbamos de vacaciones, comíamos afuera, y después en la secundaria vimos que nos estábamos achicando. Y vimos también, con mis hermanos, el tema de la deuda. Mis viejos estaban sacando una deuda para pagar otra deuda, y después sacaban otra deuda para pagar otra deuda. Fue el efecto tequila, no me acuerdo qué quilombo, en donde teníamos problemas financieros. Claro, yo fui creciendo y empecé a tener un concepto de la deuda que era toda mala. O sea, odiaba el banco, odiaba la deuda, dije nunca más voy a confiar en el banco, nada. Me generaba bronca, impotencia, porque yo veía a mis viejos sufrir con respecto a la deuda. Entonces fui creciendo tomando de los referentes míos, que es papá, mamá, entorno, la situación que ellos vivían, el malestar que vivía, y yo relacioné la deuda como algo malo. Entonces fui creciendo durante los años, emprendiendo también con mi dinero, porque me costaba pedir deuda en el banco, pedía a algún familiar y otro, pero cuando pedía deuda tenía una mala relación, una mala pica, no me relacionaba bien con la deuda. Eso lo que hace es que genera, así como vos contás la historia de lo que te pasó a vos, que a cada uno de nosotros nos ha pasado cosas, genera anclajes emocionales, lugares donde nos relacionamos, que luego de la vida, cuando crecemos, todo lo que se parezca a eso, todo lo que tenga ese olor, todo lo que tenga esa forma, todo lo que tenga ese nombre, todo lo que tenga esa apariencia, lo vamos a conectar con esa emoción, en tu caso, de desagrado, de algo malo, ¿no? Como si fuera algo negativo. Entonces, ¿tiene que ver con la realidad o tiene que ver con cómo vos ves la realidad dado tu experiencia? Tiene que ver con cómo ves la realidad dada tu experiencia. Por eso, ahora, esas realidades emocionales que vos estás anclado de chiquito, se pueden cambiar. Pueden durar toda la vida en la medida que uno no las observe. Hoy estaba trabajando un tema que es conciencia, responsabilidad y libertad. Son tres pilares del coaching. Conciencia, libertad, responsabilidad y libertad. Conciencia, ser consciente de lo que me pasa, ser consciente de lo que pasa, ser consciente de dónde estoy parado. A partir de ahí tomo una responsabilidad, me hago cargo, me pongo en movimiento, me comprometo con la acción, me comprometo con moverme en dirección hacia donde quiero ir. Y entonces, solo entonces, ocurre la libertad. Y en el caso de la libertad financiera es lo mismo. Ahora, para vos poder obtener la libertad financiera, necesitas empezar a ver dónde ser consciente de dónde, por ejemplo, están tus emociones respecto al dinero, respecto a la prosperidad, respecto a la sociedad, respecto a la deuda, respecto a todas estas cosas. Iván lo que hizo fue tomar conciencia, ¿no? Ahora, si vos no tomás conciencia, vas a seguir ahí. Este es el primer punto. Si vos no tomás conciencia, seguís habitando en los mismos lugares de manera inconsciente. Podés no salir nunca de ese lugar y morir con ese nivel de inconsciencia. O sea, atrapado en una emocionalidad que no te pertenece, le perteneció al contexto que te la dio. Una vez que vos tomás la responsabilidad y empezás a trabajar, claro, salís de ese lugar, haces un cambio de mentalidad y entonces adquirís la tan ansiada libertad que tiene que ver siempre, siempre, mis amigos, con hacerse cargo y pelear y luchar por lo que uno quiere. La independencia de un país se ha logrado peleando. La independencia financiera se logra, no digo peleando, pero sí conquistando lo que haya de conquistar, ¿no? Es más, podrían poner en el chat cuál es la relación que ustedes tenían o tienen con respecto a la deuda, con respecto al gasto. En este caso, Pablito, yo estaba ciego de recursos, o sea, yo no tenía recursos durante muchos años, no tenía recursos porque yo no sabía, ni siquiera era consciente de qué es lo que me estaba pasando. Ni siquiera pensaba qué relación tengo con la deuda. No pensaba eso, simplemente tomaba acción, era algo estímulo-respuesta. Me empecé a dar cuenta cuando me involucré realmente en la educación financiera. Es más, yo había leído libros de motivación, libros de Kiyosaki, pero no hubo un cambio importante. El cambio fue cuando me involucré de lleno y ahí lo conocí personalmente a Kiyosaki y dije, wow, acá sí me tengo que involucrar. Y ahí empecé a descubrir herramientas para poder intervenir. Dice Bautista que él, la relación con el dinero es una relación de que viene y va. Viste que hay gente que dice la plata va y viene. Bueno, otro dice la plata va y va, no, no viene, va y va. Bueno, él dice así como viene, se va. O sea, de claro, el famoso ingreso y se va, ¿no? Otro, mirá qué interesante esto. Me di cuenta que tengo un rechazo, dice Gonzalo, al dinero inconscientemente. Esto les pasa a muchos. A mí me pasaba también, como un rechazo al dinero, como que el dinero es sucio. Mm. Incluso hasta
ponen bíblicamente diciendo el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Y en realidad la escritura no dice que el dinero es la raíz de todos los males, dice que el amor al dinero es la raíz. O sea, ya de entrada está mal incluso la interpretación. El amor a las cosas, que es lo que nosotros no proponemos para nada, amarlo al dinero, porque el dinero es un recurso que te sirve para hacer un montón de cosas. Ese tipo de pensamientos generaron en nosotros una inconsciencia de, aunque nos damos cuenta que el dinero no es malo ni bueno, sino lo que hacemos con él, está esa cosa emocional. El dinero se consigue con mucho esfuerzo, dice Gretel. Uf, ni hablar. Gonzalo dice que tuvo que tomar mucha deuda para, no para apalancarse para hacer cosas, sino para solucionar problemas financieros. La deuda me inquieta, dice Pato, me genera malestar y angustia. Se me va de las manos lo que gano, ¿no? Es como, viste, como un balde, pero de arpillera. Vos tirás el agua y se va. Vane dice, me gusta tener dinero, me da seguridad, pero hay desorganización de gastos. Todo lo que tiene, otro más, mirá, Nadia, todo lo que tiene que ver con el dinero tiene que ver con esfuerzo y con sudor. Hay que poner el lomo. A ver, a veces sí, pero no siempre hay que poner así el lomo. En algún momento la idea es no ponerlo más. Igual, tal, si no sos como ¿viste? La carrera de la rata, sigue siendo. Mis padres dicen, son independientes, dice Pau, me dijeron que es mejor estar en relación de dependencia, tener un sueldo fijo, y hoy me está costando emprender, dejar mi sueldo fijo. Interesantísimo. Marisa dice que no tiene deudas, trabaja sola, igual trabaja sus emociones. Dice que le cuesta generar ahorro, tuvo malas experiencias con la deuda, probablemente porque la usó para pagar gastos. Yo aprendí que no era la hija de Rockefeller, dice Sole. Ahí se terminan los comentarios. Porque toda esta interpretación que tenemos con el dinero, con los recursos, con la deuda, con el apalancamiento, con las sociedades, o todo lo relacionado a las finanzas, funciona más como un obstructor que como una oportunidad, como un recurso. Entonces ahí a lo mejor nos está frenando. Entonces, por más que aprendamos una técnica nueva de inversión, nos va a frenar la emocionalidad, pues siempre antes de la acción está la emoción. Entonces les quiero compartir un caminito simple nada más, es como un pantallazo de lo que nosotros vamos a ir trabajando en la diplomatura. ¿Cómo cambié yo mi historia con la deuda? Cuando yo fui creciendo, yo fui observando papá, mamá, entorno, como les conté, la situación, qué emoción tenían, si discutían, no discutían, qué dichos tenían con respecto al dinero, si abundaba o escaseaba. Bueno, todo eso yo fui tomando ciertas interpretaciones y lo tomé como propio, dando ciertas interpretaciones que llegaron a ser creencias mías, creencias profundas porque venían de mis referentes. Esas creencias por ahí también son invisibles a la hora de tomar acción. Yo ni siquiera me estaba dando cuenta de que iba formándome y me condicionaban esas creencias a poder apalancarme con la deuda. Ni siquiera pensaba en eso porque tenía una mala relación. Y si me apalancaba usando las tarjetas o algún crédito, porque yo fui emprendedor desde muy chiquito, me sentía mal también. O sea, apalancándome y yéndome bien, me sentí incómodo porque era mi relación que yo tenía con la deuda y esa interpretación que yo tenía. Y obviamente las acciones que yo iba tomando, la mayoría era inacción, porque no me invitaba a abrirme de oportunidades para apalancarme. Siempre cuidándome, desconfiando, porque tenía una mala interpretación o relación con el banco también, ¿no? ¿Cuál era el resultado, la interpretación, la coherencia familiar que yo iba teniendo, mis creencias y mis acciones? A un resultado que prácticamente era nulo. Y si yo quería emprender, imagínate emprender, Pablo, solamente con el dinero que tenés. Era muy limitado mi emprendimiento teniendo este tipo de relación. Vos podés tener dinero, siempre está bueno arrancar con dinero, pero no es el principal recurso que nosotros consideramos para lograr resultados. Fíjate que vos estás hablando, lo que yo observaba, mis creencias y mis acciones. Todo eso es un baúl de recursos, ¿no? Vos podés tener dinero y si no tenés un tipo de observador, no tenés creencias que estén bien orientadas hacia lo que querés lograr y tus acciones no alcanzan, estás al horno. El otro día estaba contando Sol de una persona, estaba llena de deudas y era un empresario y le había ido mal, lo agarró la pandemia y bueno, estaba casi fundido. Y su esposa, para colmo, estaba enferma, entonces tenía que someterse a ciertas operaciones y demás. Y él no tenía cómo afrontarlo, ¿no? Pero bueno, como los médicos lo ayudaron,
y de repente no sé si era un pintor que estaba en la casa o alguien de la casa, le dijo, ¿por qué no te jugás o sea, al loto? El tipo fue y jugó y ganó como decir ahora, no sé, 5 millones de dólares. Y entonces dice que ese dinero que él ganó, por supuesto que le sirvió para cubrir las deudas y costear la operación de la mujer, pero como le vino de arriba y de la noche a la mañana, lo estresó tanto que fue un recurso más negativo que positivo, ¿no? Porque no sabía quiénes eran sus amigos, todos se acercaban a él. Terminó siendo muy negativo para él el dinero en sí, porque carecía de otros recursos. Por ejemplo, del recurso de creencias, observación, un lugar donde invertir. No sé qué terminó haciendo, se terminó comprando unos campos, no sé qué, se mudó no sé a dónde, se hizo medio huraño, se fueron con la mujer y se internaron en un lugar perdido para poder manejar, digamos, tanto dinero que no sabía qué hacer con ello. Entonces, el dinero es un recurso, sí, claro que sí. Pero hay otros recursos que son más importantes, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? Totalmente, y tenemos, por ejemplo, el caso de Ronaldinho o Mike Tyson, que también fueron en la quiebra porque no supieron generar, no supieron administrar la abundancia. Nosotros por ahí estamos tan acostumbrados a administrar la escasez y no estamos acostumbrados a administrar la abundancia. Pero yo creo que nosotros tenemos lo que tenemos, si es que no nos ganamos el loto o si es que no nos ganamos el Kini 6, que es un golpe de suerte que te produce muchas veces problemas porque las personas, hay una estadística que dice, las personas que se ganan mucho dinero en la lotería a los 5 años están más pobres que antes, están peor que antes, además con menos recursos mentales. Tenemos lo que tenemos porque es lo que nuestro observador es capaz de administrar. Si no hicimos cosas no robamos un banco, no ganamos la lotería o no hicimos nada extraño, sino que tenemos lo que tenemos, es lo que podemos administrar. Y decimos, ¿cómo me gustaría tener más? En realidad no necesitas tener más, necesitas un mindset, una mentalidad que se expanda para poder abarcar más. Podés manejar lo que podés manejar y estás donde estás, porque es lo que podés administrar. Más que eso sería dañino para vos. Entonces, fíjense cómo vamos yendo hacia esta prosperidad material, si vos la querés, inicialmente requiere de una apertura en tu manera de observar, en tu manera de creer, en tu manera de interpretar, para que esa abundancia entre en esa caja. Si no, lo único que va a hacer, si vos metés más de lo que cabe en un lugar, lo vas a romper, lo vas a estresar y lo vas a romper. Así que estamos donde estamos porque es donde podemos estar. Y para poder avanzar, para poder tener un mejor bienestar financiero, necesitamos salirnos de la zona de comodidad. En esto de que estamos acostumbrados a administrar la escasez, es porque, bueno, a lo mejor estoy llegando justo a fin de mes y digo, estoy rogando que no se me rompe el auto, que no esto, uy, ahora tengo la cuota de tal cosa y ahora tengo que pagar y no lo tenía previsto. Entonces, siempre estamos administrando la escasez. Entonces, digo, si nosotros tomamos conciencia de que estamos en esa situación, digo, ¿cómo puedo conectarme con otra emoción? ¿Cómo puedo conectarme con otro mindset para empezar a diseñar y empezar a trabajar los recursos de abundancia? ¿Cómo podemos cambiar de administrar la escasez a administrar la abundancia? Bueno, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender, tenemos que buscar, incluir nuevas habilidades y nuevos recursos para aprender a administrar esa abundancia. El resultado que estoy marcando acá, con respecto a mi relación con la deuda, era nulo, era muy pobre, era escaso y también una mala relación. Que eso me llevaba a una acción, más a la inacción que a la acción. Pero el problema era el tema del observador que yo estaba haciendo. El observador y también las creencias más profundas que venían de papá, mamá y entorno, que yo fui creciendo y validando que, bueno, si ellos estaban mal por la deuda es mala. Había una sola deuda y toda mala. Entonces mi observador, que es el lenguaje que yo escuchaba y el lenguaje que yo tenía, era nocivo, era de miedo, era de temor, de angustia, y también la emoción que me generaba. Mi cuerpo también se reflejaba y era la antesala, la emoción de tomar acción, que era la inacción. Entonces, desde ese lugar, cuando yo fui aprendiendo el coaching ontológico aplicado también a las finanzas personales, empecé a tener recursos de poder comprenderme, aprender, comprender y emprender desde otro lugar. Pero primero me tuve que comprender qué me estaba sucediendo para poder intervenir. Entonces,
Eso es lo que te da la educación financiera desde el lugar que nosotros la abordamos. Nuestra educación financiera tiene que ver mucho con lo humano, también con lo práctico de financiero, pero mucho con lo humano. Porque recuerden que el que invierte es un ser humano. No solo aplica al financiero, sino que aplica a la vida en general. Justo estábamos hablando recién, tengo un vasito de agua acá, como ustedes pueden ver, estoy tomando agua. Ahora, las personas solemos enfocarnos en lugar de en el recipiente, solemos enfocarnos en el contenido. Supongamos que el contenido es la prosperidad, es la abundancia, es el dinero. Ponele que esto es el... Nosotros queremos dinero. Ahora, va a llegar un momento en el cual vos le podés meter dinero, agua a este vaso, ¿no? Le podés meter el agua que quiera. Pero va a llegar un momento en el que no va a entrar más, va a llegar un punto en el que ya está, no le cabe más agua. Se va a derramar, se va a perder el agua que vos puedas cargar de nuevo acá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en lugar de, si queremos contener más? Necesitamos mayor continente, no mayor contenido. Más contenido a menos, al mismo continente no le podés poner. Entonces, ahí es donde, esto es lo que estaba hablando Iván. Vos necesitas agrandar el recipiente para entonces poder colocarlo. Es cierto que hay recipientes que pueden contener muy poquito de lo que pueden abrazar. Eso nos pasa también. A veces por miedo, por lo que fuera, pero también es una forma de tener un continente eso, ¿no? De tener un recipiente. El miedo hace que los recipientes sean muy pequeños. ¿Por qué? Porque vos no arriesgás, no tomás riesgos. La incultura o la falta de conocimiento hace que también el recipiente sea pequeño. Hay muchas cosas que pueden hacer el recipiente pequeño. Bueno, en la medida que vos puedas agrandar el recipiente con conocimiento, con gestión emocional, con herramientas financieras, vas agrandando el recipiente. Y en esa medida, por ejemplo, había una persona que decía recién ahí, no, me enseñaron que hay que ser empleado, que hay que ser empleado para tener seguridad. Bueno, eso es un recipiente. En ese recipiente, ¿cuánto entra en el recipiente de un empleado? El recipiente de un empleado entra una X cantidad de dinero, a menos que seas Messi, que es un empleado del club del Inter Miami. Pasa que Messi es Messi, hay uno, y gana una fortuna, ¿no? Ahora, convengamos que la mayoría de los empleados no son Messi, ¿no? Entonces, si vos crees que por ahí viene la seguridad, bueno, lo único seguro es que nunca va a tener dinero, esa seguridad es la que te puedes tener. Pero en ese recipiente cabe lo que cabe. Ahora, no sé si ustedes lo sabían, pero el 99% de la riqueza del mundo no está en los empleados, no está en ese lugar, ¿no? Los empleados son los que más limitados ganan. Ahora, ¿eso quiere decir que tenés que salir atropelladamente a renunciar a cualquier tipo de trabajo en razón de dependencia? No, pero convengamos que es un recipiente, que va a caber lo que va a caber. Por eso decimos, en la medida que vos te podés ir a otros horizontes, entendiendo que hay nuevos horizontes, e ir de a poco, porque no podés tampoco de la noche a la mañana agrandar el continente, ¿no? Necesitas ir de a poco agrandando. En esa medida vas a poder ir conteniendo más abundancia. Ahora, si vos lo haces solamente para tener más, también es una forma de creer. Es creer que el dinero hace la felicidad. ¿Quiénes son las personas que mejor les va? Que más cosas logran. Las personas que disfrutan lo que hacen, las personas que son ecológicas en lo que hacen, que es un valor de la diplomatura que tenemos. ¿Qué significa ecológica? Que en su ganar ganan otros. Que ganan ellos y ganan otros, o sea, que están en servicio. Entonces, ahí esas personas viven no solamente prosperidad, sino también abundancia, ¿no? Que es más que la prosperidad. Es la abundancia, es un combo de cosas que hacen que una persona sea abundante en su servicio, en sus recursos, en sus relaciones, en su mindset, en sus emociones, en fin. Por eso digo, no te preocupes tanto por el contenido. Trabajar en el continente para lograr agrandarlo, ¿no? Esto me recuerda, Palito, el valor marginal de las cosas. Ahí que te veo con el vaso de agua. A ver, póngame en el chat. Si ustedes tuvieran hoy, que fue un día de calor aquí en Córdoba, todo el día quisieron tomar un vaso de agua y no pudieron tomar nada. Llegan a su casa sedientos, ¿sí? ¿Cuánto vale ese primer vaso de agua que necesitan tomar? Póngame en el chat. Del 1 al 10. ¿Cuánto vale el primer vaso de agua? Un 10, un 10. Bien, ¿cuánto vale el segundo vaso de agua? Es decir, bueno, ya tomaste uno, voy a tomar otro. Sigo sediento, pero ya empieza el margen a disminuir.
¿Cuánto vale el cuarto vaso de agua? Y ya, no sé, Pero, riego la no, planta, qué sé yo, ya tomo más tranquilo, ¿sí? Y bueno, ¿y cuánto vale el quinto, el sexto? Y ya no vale nada, ya no me entra más nada. Entonces, ¿qué sucede? El valor marginal de las cosas. Lo mismo sucede con el dinero. Cuando vos, por ejemplo, Paola o Sole, que están ahí, quieren ir a tomar un café con una amiga y tienen 10.000 pesos solamente en la cuenta de Mercado Pago. ¿Cuánto vale esos 10.000 pesos para ustedes? Y valen un montón, un 10 porque decís, che, estoy justo, o sea, no cobré, todavía estoy ahí, o no tengo ahora. Entonces, vale muchísimo. Ahora, si tuvieran 1.000.000 de pesos para ir a tomar un café, decís, bueno, deja, invito yo, pidamos esto, pidamos lo otro, total, hay abundancia. ¿Me explico? Entonces, todos los días estamos viviendo el valor marginal del dinero. Lo que sucede es que cuando administramos la escasez, estamos acostumbrados a ver y poner el foco en lo chiquito. Pero cuando empezamos a administrar y empieza a abundar el dinero, empieza a contratarte uno, a contratarte otro, a ganar, invertir y empieza a fluir el dinero, tenemos que aprender a administrar la abundancia. ¿Y qué significa administrar la abundancia? No solo tener una buena administración, sino que ya tengo que empezar a valer más en el mercado. Porque si yo me junto con Pablo, que tiene mucho dinero, y el valor marginal del dinero es chiquito, porque no le da tanto valor, porque tiene demasiado, ¿en qué puedo ser atractivo yo con él para que hagamos un negocio juntos? Ya empieza a valer otra cosa. Mi integridad, mi inteligencia, mis habilidades, mi valor personal, mi capacidad de conectar con el otro, tiene que ver con otras competencias humanas. Entonces, cuando ustedes empiecen a crecer, si ustedes tienen un mindset financiero, van a ser atractivos no solo porque van a tener que administrarlo demasiado, sino que van a ser atractivos porque tienen otro mindset, otra manera de ser, otra manera de relacionarse con los recursos, y uno de esos recursos es el dinero. hoy estaba en una sesión de coaching hoy a la tarde y la persona a la cual estaba acompañando sabía muy bien lo que quería. Entonces estábamos trabajando sobre el diseño de lo que va a emprender. Pero sabía, pero no tiene nada, no tiene nada, no tiene los recursos, no tiene nada. Pero ¿qué tiene? Tiene pasión, tiene claridad mucha claridad en lo que quiere. Entonces hizo todo un diseño de logo, nombre, todo de su compañía. Ya la tiene, la ve, ¿no? Entonces digo, fíjate cómo tiene un recurso valiosísimo, ya lo tiene el recurso valiosísimo, y el resto, yo me quedé pensando, ¿no? Digo, el resto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo. Cuando vos tenés un plan, cuando vos tenés un mindset, cuando vos tenés un observador, un continente armado para recibir, es cuestión de esperar la lluvia, se va a llenar, ¿no? Es cuestión de esperar la oportunidad. Se dice que, digamos, el éxito es oportunidad y preparación, no solo oportunidad. Oportunidades hay por todos lados, lo que hay poca gente que ve esas oportunidades. Entonces necesitas la oportunidad y la preparación. Prepárate como si la oportunidad fuera a venir mañana. Entonces, quizás te lleve un tiempo prepararte. A veces puede llevar años la preparación. Una vez que estés preparado, ¿viste? Cuando dicen el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Bueno, la oportunidad también aparece cuando vos estás capaz de verla. Entonces, a veces estamos preparados y la oportunidad quizás se pueda tardar en venir. El caso tuyo, Iván, vos estabas preparado, no del todo, pero estabas preparado, sabías lo que querías. Cuando apareció, y la oportunidad apareció, conversaste con nosotros, porque Iván fue el creador del coaching financiero, el de la idea de coaching financiero. Pero ¿qué pasa? No tenía recursos, no tenía estructura, no tenía un montón de cosas, pero tenía muy en claro lo que quería. Entonces, tuvo una conversación con nosotros que teníamos una estructura para abarcar la idea que él tenía y fue la oportunidad. Conversamos, la oportunidad apareció y hoy se hizo una realidad que estamos en el sexto año con varias sedes. Entonces digo, es necesario prepararse, estar preparado, tener claridad, tener claridad. La diplomatura yo la quise formar con otro grupo de 20 personas y no funcionó. No me creían, no hacían. Era un desastre. Perdí más de 2 años ahí queriendo arrancar la diplomatura en un grupo que no era eficiente. Entonces, después busqué otros recursos y otras personas, pero empecé a fijarme más en las personas para que las personas hagan del producto un éxito y no que solamente el éxito sea del producto.
Así que bueno, desde ese lugar lo encontré a Fernando, a Pablo, y empezamos a armar un equipo que es súper ecológico y fluyó desde el primer día. Entonces también eso es como un aprendizaje para mí, en donde puedan rodearse de personas de confianza, personas competentes y que puedan realmente fluir desde la confianza, que puedan realmente hacer el negocio escalable de forma ecológica, ¿sí? Y sustentable sobre todo. Si no, los negocios van y vienen y todos los años están emprendiendo algo diferente porque no son sustentables, pero más que todo por las personas que los rodean. El modelo SAR, que conoce, los que son coaches ontológicos lo conocen a la perfección, este modelo, pero aplicado aquí al mundo financiero, a ver, esto se aplica a todo, no solamente a cualquier tipo de resultado, cualquier tipo de resultado. Esto se lee como el hebreo, ¿no? De derecha a izquierda. La R es lo que las personas generalmente buscan. Fíjese que hay una flecha. Gracias, César. Dice César que le encanta lo que está escuchando. La flecha está orientada hacia la R. Está muy bien querer resultados. Todos queremos resultados. En cualquier cosa que las personas hagamos, nadie quiere fracasar. De hecho, uno de los más grandes miedos que tenemos los seres humanos es el miedo al fracaso. Quizás es el miedo que nos impide asumir ciertos riesgos en algunos aspectos de la vida. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Esto es uno de los más, se ha estudiado esto, es uno de los más grandes miedos, incluso mayor al miedo a la muerte. Entonces, las personas, todos queremos resultados, todos cuando emprendemos un matrimonio queremos que nos vaya bien, no nos casamos para separarnos, no ponemos una empresa para quebrar, no empezamos una carrera para abandonarla, ¿no? No vamos al gimnasio para estar más gordo y abandonar, no. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos en pos de un resultado. Ahora, ¿qué pasa que no tenemos esos resultados? ¿O qué pasa que esos resultados son mucho más bajos que lo que nosotros queremos? En nuestra experiencia, cuando vos podés alinear ciertos planetas con esa R, con ese resultado que querés, si vos los alineás, esos resultados no solo son los que esperabas, sino que son superiores. Escuchen esto, los resultados para las personas que logran alinear los planetas, y ahora vamos a ver cuáles son los planetas, en pos de ese resultado, la clave es alinear cosas con ese resultado, no solo logran los resultados que quieren, logran resultados aún mayores. O sea, ¿por qué digo esto? Porque los resultados que nosotros queremos están basados en nuestra experiencia, están basados en nuestro conocimiento, están basados en lo que podemos imaginar, no en lo que no podemos imaginar. Están basados en aquello que sabemos que es posible, pero en la medida que nosotros vamos alineando las cosas, crecemos. Cuando crecemos, aparecen nuevas oportunidades y termina siendo ese resultado inimaginable en cuanto a lo mucho más grande que es de lo que imaginamos al principio. Y no se los estoy diciendo esto desde un libro de teoría, de haberlo leído en un libro de teoría, se los estoy hablando de mi experiencia personal. Y no solamente con un aspecto, sino con varios aspectos de la vida. Me di cuenta en la vida que cuando vos empezás a alinear las cosas en pos de lo que querés, en pos de tus sueños, por lo menos lo que yo logré, todo es mucho más que lo que inicialmente quería. A nivel familiar, a nivel organizacional, a nivel bienestar personal, muy superior a lo que yo imaginaba inicialmente. Entonces, ¿cuáles son los planetas que necesitamos alinear? Bueno, ahí ven que la flecha, la R, la flecha atrás está la A, la S y la O, de lo cual ya habló Iván. Obviamente, tenés que tener acciones que se orienten a ese resultado. Y cuando hablamos de acciones lingüísticas también, hablamos de acciones que tienen que ver con cómo conversás con vos mismo, cómo hablas con vos mismo. Hay tres conversaciones que son acciones que son fundamentales para lograr resultados. Y ustedes pueden chequear cómo están con esas conversaciones. Primero, la conversación con vos mismo. ¿Cómo está la conversación con vos mismo? ¿Te levanta o te baja? ¿Te alienta o te desalienta? ¿Te fortalece o te debilita? ¿Te impulsa hacia adelante o te impulsa hacia atrás? ¿Te trae confianza o te trae miedo? Es lo primero que tenemos que revisar. ¿Qué tipo de conversación tenemos con nosotros mismos? ¿Son conversaciones de posibilidad o conversaciones de no posibilidad? Y les digo una cosa, estamos llenos de conversaciones de no posibilidad. El tema es ser consciente de en qué diálogo interno estamos funcionando para poder cambiarlo. Y hay un diálogo general en el que estamos. No solamente hay conversaciones de todo tipo, sino que hay una conversación, un tipo de conversación que las personas tenemos.
De hecho, en algunas disciplinas se estudia eso y se le pone nombre a ese tipo de conversaciones y hasta números para decir, bueno, este tiene una conversación que tiene que ver con el temor a evitar quedar mal o con evitar los riesgos, la conversación de la seguridad, la conversación del esfuerzo. O sea, ¿qué tipo de conversación por lo general tengo? ¿Una conversación negativa? ¿Una conversación que se enfoca en lo negativo, se enfoca en el error, se enfoca en lo malo que pueda pasar o se enfoca en lo positivo? ¿Te enfocas en la luz o te enfocas en la sombra? ¿Te enfocas en lo que es peligroso o en las oportunidades que presenta esta situación? Bueno, eso se va formando, no se forma de la noche a la mañana, pero son conversaciones con uno mismo. Y luego están las conversaciones con los demás. ¿Qué tipo de conversaciones que tenés con los demás? ¿Y con quién conversás? Dime con quién conversas y te diré a dónde vayas a llegar en la vida. ¿Conversás con personas mejores que vos? ¿Conversás con personas que te llevan a lugares mejores que los que estás? ¿O personas que te compran la historia y te aplauden el fracaso? ¿O personas que te dicen que no podés? ¿Personas que se alegran con tu fracaso o personas que se alegran con tu éxito? ¿Con quién conversás? ¿Cómo conversás? ¿Conversás con personas que te enseñan? En fin, conversás, tenés conversaciones para coordinar acciones para lo que querés con aquello. Iván logró la diplomatura de coaching financiero conversando con quien tenía que conversar. Nace de una conversación ahí, Pablo. Nace una conversación. ¿Qué conversación, a qué conversación estás de distancia de lo que querés lograr? ¿Cuáles son las conversaciones con vos y con los demás que te falta abrir para que surja el mundo que todavía no existe? Y luego están las conversaciones con las circunstancias. Esto no lo inventamos nosotros, lo trajo un filósofo que se llama Buber, un filósofo judío, Martín Buber. Él trajo la conversación con uno mismo, con los demás y con las cosas. ¿Cómo conversás? Porque las cosas no tienen vida, el vaso no tiene vida, pero de todos modos yo tengo una conversación para con el vaso, yo tengo una conversación para con el dinero no es un ser vivo, pero yo tengo una conversación con el dinero, lo caracterizo de manera negativa, de manera positiva, de manera conflictiva, de manera de mucho esfuerzo. Yo tengo una conversación con el dinero, tengo una conversación con el trabajo, tengo una conversación con la diferencia, con la dificultad. Tengo una conversación con todas las cosas. Bueno, ese tipo de conversación que tengo, no solamente conmigo mismo y con los demás, sino con las cosas, también hay que revisarla. Para entonces, sí, ese tipo de conversaciones, esas acciones, digamos, provienen de un tipo de observador que se ha construido desde la acción de la conversación. Y a su vez, más atrás, como decía Iván, hay un núcleo duro, esos son los anclajes. Porque todo eso, en la medida que se va alineando, sucede en simultáneo retroalimentándose. El observador hace que yo tome ciertas acciones, no solo que tome ciertas acciones, sino de la forma en que tomo la acción. El observador determina qué acciones estoy tomando y además la manera en la que ejecuto esas acciones. Porque no es solamente tomar acciones, ¿cómo? Díganselo a un futbolista, no es solamente salir a jugar el partido, ¿cómo jugás el partido en definitiva lo que hace la diferencia? Vos podés salir con una mentalidad ganadora, con una mentalidad perdedora. Vas a jugar igual al fútbol, le vas a pegar igual a la pelota. Lo que pasa es que de una manera vas a ganar y la otra más probablemente vas a perder. Y luego está la S, que tiene que ver con el sistema. Y acá te dejo un poquito a vos, Iván, porque el sistema también es algo recontra relevante. Antes del sistema, te quería contar esto de que cuando uno va trabajando estas herramientas, se va haciendo cada vez más profunda la comprensión y uno se puede también intervenir. En este caso del observador, yo me veía que ya desde el lenguaje, si yo hablaba con Pablo del Iván anterior, que hablaba de la deuda mala, que era todo malo y que había tenido problemas, qué sé yo, es muy previsible el resultado que voy a tener. Entonces, cuando tenemos entrenada la escucha, los actos lingüísticos, los modelos, todas las herramientas que le vamos a explicar en la diplomatura, es muy predecible hablar hacia dónde va el futuro financiero de esa persona en ese ámbito. Ahora, el Iván nuevo, en donde a partir del lenguaje aparece en mi vida, a mis 30 y pico de años, en un evento en Chile de Kiyosaki, que existía la deuda buena y deuda mala, dije, ¿what? Nunca había escuchado de la deuda buena. Para mí era una sola y toda mala. Aparte, estaba en mi núcleo duro. Dije, ¿qué es esto? Entonces aparece un lenguaje nuevo.
ese lenguaje me da otra distinción, me abre un poquito más el contexto, otra oportunidad de ver las cosas de una manera diferente. Dije, ¿de qué se trata esto? No, que la deuda buena te enriquece, la deuda mala te empobrece. ¿Y cómo es esto? Y empecé a profundizar y empecé a darme cuenta cómo era la técnica de la deuda buena, deuda mala. Pero a partir del lenguaje. Ese lenguaje me llevó a tomar acción y probarla en chiquito. Ese probar y empezar a tener resultados me dio una emoción diferente. Cuerpo, emoción, lenguaje. Y empecé a tomar confianza y mi mundo, a partir de esta integración del lenguaje, cuerpo, emoción, se amplió gracias a mi apertura de aprender más sobre la deuda y a entender la deuda desde el lenguaje. Y mira qué interesante una distinción acá que no la hablamos, pero bueno, para ir cerrando también y honrar el horario que dijimos que íbamos a Dale. tener una hora, y ahora, Iván, estaría bueno que les traigas el tema de la diplomatura. Cuando hablamos de observador y acción, a veces decimos, bueno, el observador genera la acción, sí, pero también la acción genera el observador. Hay una retroalimentación. ¿Por qué pensabas como pensabas? Y porque habías escuchado lo que habías escuchado, lo habías forjado desde la acción, desde la acción de conversar, de escuchar, que también es una acción, en fin, de tu comportamiento recurrente día a día, forjaste un observador. Y ese observador retroalimentaba al observador de la deuda mala, del esfuerzo, toda la bola. Entonces hay una retroalimentación. ¿Dónde cortamos la retroalimentación? ¿En qué lugar intervenimos la retroalimentación para salir de ese círculo vicioso, de la carrera de la rata mental, por así decirlo? Claro. Bueno, tenés que cortarlo principalmente desde la acción, desde la conversación que hablábamos recién. Empezar a actuar diferente, aunque tu observador nos referimos a tu manera de interpretar las cosas, a tu manera de creer que son las cosas, aunque tu creencia no esté muy cómoda con esa manera de comportarte. ¿Cómo va a estar cómoda si vos ya venías con una mentalidad de escasez? A la escasez no le es cómoda la conversación de abundancia. Al miedo no le es cómoda la conversación del riesgo. Al empleado no le es cómoda la conversación del inversionista. Entonces, hay que sostener la incomodidad de la acción como es como ir al gimnasio. El gimnasio no es cómodo. Si vos agarras una pesa de 2 kilos para hacer bíceps, y no vas a lograr bíceps, es muy cómodo la de 2 kilos. Tenés que agarrar 20 kilos para que te sirva. Entonces digo, tomar acción que estire a ese observador para que se expanda el músculo del observador y puedas más. Entonces hay una retroalimentación que no es menor, ¿no, Iván? Totalmente, y no fue inmediato que fui, deuda buena, deuda mala, fui y tomé acción. Me llevó tiempo, esa lucha interna, che, lo hago, no lo hago, mido esto. O sea, hay un proceso que cada uno va transitando en donde va cambiando no solo ese observador, sino también esa transformación a nivel ser. O sea, vas a transformar tu ser, tu manera de ser, de cómo te relacionas con las cosas. Entonces, todo eso tiene que ver con este cambio, ¿no? Elevar nuestro bienestar, pero desde la persona primero. Después vamos al bien tener. Primero está el bienestar personal para después el bien tener o sostener el bien tener. Y el sistema es fundamental, y esto lo traigo, Pablito, que me ha pasado, lo hago visible con mi hijo, porque mi hijo juega el rugby, ahí lo tengo ahí atrás, y él jugaba en una categoría, porque el cumpleaños es el 10 de enero, y jugaba la 2011, pero él es 2012, el 10 de enero. Pero la 2011, que eran todos más grandes que él, estaban todos los compañeros del cole, empezó de ardillita, 6 años. Entonces, claro, se marca mucho la diferencia cuando sos chico, cuando tenés un año de diferencia. Entonces, estaba en un grupo que no le daban la pelota, no hizo grandes amigos, se sentía bien, pero no se destacaba. Llega un momento, cuando tenía ya 9 años, lo ponen en la categoría que tiene que ser él, y ahí empezó a tener otro tipo de amigos y lo empezaron a mirar. Che, Juaco, qué viene esto, qué viene lo otro, empezaron a darle. Y ahí explotó de pasar a ser alguien que no era nadie en la cancha a ser capitán del grupo. Entonces, ¿cómo un contexto relacional te nivela para abajo, te nivela para arriba? Y eso también me pasó en ECOA, junto con vos, Pablo, Pato. Son personas que también lo tengo con Jorge, experto en bolsa, que son personas que me nivelan para arriba, que siempre aportan valor a mi vida. Más allá de que hacemos cosas juntos y que cada uno es competente en lo suyo, son personas que siempre te nivelan para arriba desde todo sentido. Entonces, el sistema
Fíjense en el sistema donde están habitando, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel todo, vean si lo están nivelando para arriba o para abajo. Y lo mismo le pasó en el colegio. Cuando se cambió de colegio Joaquín, vi también un cambio enorme. Se sintió querido, apreciado y disfruta de ir al colegio. Antes no disfrutaba de ir al colegio. Digo, che, lo hago visible con él, ¿no? Pero ¿cuántas veces me pasó a mí también con el proyecto de la DCF, con el otro grupo? Me nivelaban para abajo. En los sistemas hay conversaciones. Los sistemas viven de conversaciones. Por eso tu hijo, la conversación de ser más chico, etcétera, lo tiró para abajo. Entonces, esos sistemas están plagados de conversaciones. Entonces, para saber en qué tipo de sistema estás, fíjate qué conversaciones hay en ese sistema y la elección que vos tenés, los resultados que querés alcanzar. Si esas conversaciones en ese sistema te están sirviendo, te están limitando. No es todo sistema, pero si el sistema no te ayuda, necesitas o vos cambiar el sistema o irte del sistema. O cambiás el sistema o te vas del sistema, porque tarde o temprano vas a hacer el sistema. Olvídate que no vas a hacer el sistema. Tarde o temprano vos vas a ser parte del sistema en el que estás. Entonces, si lo cambiás, porque tenés liderazgo, vas a ser parte del sistema en el cual querés estar. Si no lo cambiás, vas a ser parte del sistema en el cual no querés estar, pero siempre vas a ser parte del sistema. Te vas a transformar en el sistema. Yo en mi vida lo que hice, en algunos casos, me fui de ciertos sistemas y otros los transformé. Y hoy vivo en los sistemas que quiero, al menos que elijo, porque los he podido construir. Y de otros me he tenido que ir. Tan simple como eso. O transformás el sistema o el sistema te transforma. Tarde o temprano eso va a suceder. Entonces, o cambio el sistema por medio de liderazgo, por medio de acciones, por medio de compromiso con la acción, y es posible cambiar los sistemas. Yo he cambiado muchísimos sistemas. Uno de ellos es el que vos estás hablando. El sistema familiar no articulaba, lo he cambiado. Y es fantástico. Tira para arriba como loco. Como dijo Iván, o sea, me nivela para arriba. Ahora tuve que cambiarlo. Y si no, el sistema te cambia a vos. Entonces, o te vas o lo cambias. Pero no puedes permanecer toda la vida en un sistema que no articula con lo que querés. Los que tenemos hijos, podemos cambiar el sistema también de creencias de ellos, porque si yo tengo una mala relación o siempre estoy de la escasez, también estamos condicionando a los nuestros, ¿sí? Y el niño no puede elegir porque el niño va a ser, fíjate que los niños son el sistema en el que están, por eso que le enseñamos. Ahora, hagan la prueba, o más bien no la hagan, pero si quieren hacer la prueba, váyanse durante el próximo mes a la taberna de borrachines del barrio y métanse ahí a tomar ginebra. Dentro de un mes es un borrachín más. Por eso le digo, no lo hagan porque después van a decir, che, pero me dijiste que haga este ejercicio, ahora me volví un borrachín. Te va a absorber el sistema, vas a ser un borrachín más. Una de dos, o les cambiás la mentalidad y haces una empresa con toda esa gente, cosa que dudo, o te volvés un borrachín. No vas a poder manejarlo. Y dentro del sistema también tenemos niveles de performance, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso y voy al gimnasio, bueno, me va a llevar un tiempo. Ahora, si yo contrato un personal trainer, seguramente voy a tener un resultado mucho más rápido. Pero si yo aparte del personal trainer le digo, che, yo quiero correr una maratón por primera vez en marzo del año que viene. Bueno, ya tengo un objetivo diferente, me involucro cada vez más. Lo mismo sucede con el coaching financiero. Una cosa es tomarlo y verlo de vez en cuando y involucrarse un poquito, y otra cosa es empezar a tomarlo con responsabilidad y hacer sesiones de coaching. La sesión de coaching, más allá de que tenés una herramienta para acompañar y potenciar la vida de otros, te enseña ahí en la sesión todo lo que estás pudiendo comprender y lo que no comprendes. Entonces, es una herramienta también de crecimiento personal, porque uno crece con el coaching permanentemente. Es un ida y vuelta. Yo transformo la mentalidad del coaching y el coaching transforma la mía, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, siempre invitamos, por más que se dediquen o no se dediquen a hacer sesiones de coaching, hagan sesiones de coaching, porque ahí es donde realmente ponen todo su ser al servicio de otro. Y ahí es donde realmente funciona la comprensión real. Bárbaro, Iván. Bueno, vamos cerrando, Iván. Vamos cerrando y ahí les comparto qué es lo que comprende la diplomatura en coaching financiero. Tenemos una formación integral de 8 meses y esta integración de neurociencias, coaching ontológico y coaching financiero. Metodología, paso a paso. Van a aprender a acompañar a personas y empresas con el método claro, aplicable, fácil
y comprobado, ¿no? Un método que tiene también una base biológica y de neurociencia de por qué funciona el método. No es porque sí, no se pusieron, hay una cuestión biológica que respetamos ciertos principios biológicos, que por eso está también el método. Y la metodología es adaptada, diseñada exclusivamente para lo que es el coaching financiero, o sea, el acompañar a personas con objetivos financieros. Por eso es muy específica, ¿no? Lo bueno de la especificidad de la metodología es que está diseñada para acompañar a personas con objetivos financieros. También vamos a tener, obviamente, una alta demanda mundial en donde te vas a convertir en uno de los pocos coaches financieros, porque no existe la carrera, la estamos creando, la hemos diseñado nosotros, porque no existe esta integración de las tres disciplinas al servicio del coaching financiero. Van a estar preparados para justamente un mercado que crece abismalmente cada año. No solo tenemos problemas de escasez de dinero, sino también tenemos problemas de abundancia. La mayoría de las sesiones de coaching que me están pidiendo a mí es por el tema de abundancia. Che, cobré tal dinero, tengo tal ahorro, quiero preparar mi retiro. 60% los pedidos de coaching, a mí me pasa lo mismo, tienen que ver con lo financiero, ya sea con el trabajo, con la escasez, con dónde invertir, con emprender estrategias para poder ir a ciertos lugares que involucran a lo financiero. Así que hay una demanda altísima, incluso para coaches ontológicos que quieren orientarse puntualmente en el coaching financiero, ni hablar. Son entonces clases semanales, 1 hora y media de clases. Empezamos en marzo y el horario de Argentina es 19:30 a 21, ¿sí? Los días jueves. Tenemos también otras sedes que están otros días y vamos a tener también una a la mañana próximamente. Así que si no pueden el jueves, pueden también hablar con Nicolás a ver cómo se pueden acomodar en otros horarios. Y el contacto exclusivo para toda esta información es Nicolás Ferreira. Se pueden comunicar con él, acá les dejo el teléfono, o directamente pueden escribir info en el grupo y les va a llegar toda la información.